Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Luis Armando Rodríguez en el día de su natalicio, al cumplir 5 meses de fallecido. Intención de sus hermanos, cuñados y sobrinos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que sepamos dominar nuestros egoísmos y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios.
De la profecía de Oseas. Regresa al Señor tu Dios, Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Volved al Señor y en vuestra confesión decidle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación que nuestros labios te presentan. No es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano. A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo con todo corazón, y mi cólera se apartó ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y la lozanía del olivo y la fragancia del Líbano. Los que viven a su sombra volverán a sembrar trigo y cultivarán vides. Quedarán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo yo para ver con tu pasada idolatría? Soy yo quien respondo y velo por ti. Yo soy el ciprés tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé sus frutos. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos. Para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nuestro Dios, solo el Señor. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Ojalá me escuchases, pueblo mío, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de esto no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es el único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan
tan sensatamente le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma en el que la Iglesia nos invita a realizar eso que debemos hacer durante toda nuestra vida, y es un proceso firme de conversión. Conversión no significa dejar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas. Eso es una conversión moral y que hay que hacer ciertamente. Pero la auténtica conversión que pide el Nuevo Testamento es lo que San Pablo acuñó en una palabra, metanoia, una palabra griega, que significa en español cambio de mente, cambio de mentalidad, de aquellas cosas que pues nos hacen hacer ciertas cosas y parece que están bien hechas, pero a la larga no dan ningún resultado. Y hoy tenemos un par de lecturas bastante interesantes al respecto. La primera lectura del libro de Oseas. En aquel tiempo, la situación del pueblo de Israel era dramática, era terrible. ¿Por qué? Porque Israel es un pedacito de tierra no más, una franjita de tierra. Hoy en día el Estado de Israel es pequeño. Es más grande el distrito capital, digo yo, que Israel, un poquito más grande de todas maneras. Israel es un pueblo relativamente pequeño. Al norte tenía a los asirios, un gran imperio, y al sur tenía a los egipcios. Y cada vez que esos grandes imperios querían hacer guerra contra otro, pasaban por encima de Israel y siempre estaban humillados por alguno. Fueron humillados por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos y en último por los romanos. O sea, todo el mundo le pasó por encima, porque era un pedacito de tierra. Y entonces ellos estaban en una situación pues bastante humillante todo el tiempo. Y en alguna de esas ocasiones se les ocurrió, pues cuando los del sur, o sea los de Egipto, quieran hacerle guerra a los del norte, pues nos asociamos con uno o con otro, depende de la situación. Y como nosotros somos un pueblo pequeño y no tenemos pues ningún tipo de ejército poderoso y mucho menos las armas que ellos tienen, pues nos aliamos con alguno de ellos para que nos den sus carros y caballos y cosas de esas. Y aquí el profeta Oseas, en medio de esa mentalidad, les dice: ¿y ustedes por qué, en vez de confiar en esos imperios que ciertamente son poderosos, por qué no ponen su confianza en el Señor? Les iría muchísimo mejor, les iría muchísimo mejor. Pero si quieren entonces montar a caballo, dice acá, que era el anhelo de los israelitas en aquel tiempo, pues para pelear esas guerras. Si quieren entonces tener los métodos que ellos tienen, las fuerzas que ellos tienen, pues a la larga, y se van a dar cuenta, ellos algún día los van a traicionar. En algún momento serán sus aliados, pero en otro serán sus enemigos y van a estar sometidos a ellos y tal cual. Así les pasó. Entonces nos dice el profeta Oseas: si estuvieran ustedes de verdad bien arraigados, bien amarrados con Dios, el único Dios, tendrían paz todo el tiempo. El Señor derramaría su gracia sobre ustedes, pero como se apartan de Él, poniendo su confianza en los poderosos de este mundo, entonces, como parte de lo que dijimos al comienzo, el cambio de mentalidad. Si yo pongo mis esperanzas solo en las fuerzas de este mundo, voy a perder. Si las pongo en las cosas de Dios, en Dios mismo, que es el único Señor, como repite hoy varias veces, me va a ir muchísimo mejor. Y lo está diciendo un profeta. Lastimosamente, el pueblo, nosotros los seres humanos en general, siempre abandonamos a Dios y escogemos las mejores herramientas, los mejores aliados, dizque para que nos vaya bien, y resulta que pues
Siempre se pagarán esas consecuencias, como le tocó al pueblo de Israel. Les tocó ir en destierro. 700 años antes de Cristo aproximadamente se lo llevaron los del norte. Las 10 tribus de Israel se perdieron, no existen actualmente. 500 años de Jesucristo vinieron los babilonios y se los llevaron allá a Nínive. 70 años después pudieron volver. Eso fue como una gran resurrección y así lo pinta la palabra de Dios. ¿Por qué? Por haber puesto su confianza no en Dios, sino en los poderosos de este mundo. Como dice el dicho, en el árbol que mejor les diera sombra, allá se pusieron y ese árbol algún día los traicionó. Hay que cambiar la mentalidad. Claro que para nosotros no es fácil. Ante las situaciones difíciles, ¿escojo a Dios o escojo al que me ofrece las cosas de una vez? No es fácil, pero el profeta dice, si escogiéramos a Dios nos iría siempre muchísimo mejor, seríamos como un árbol frondoso, como el ciprés de Israel, y mi pueblo daría sus frutos, dice el Señor, pero como eso casi no lo creemos, pues nos va como nos va. Y en el Evangelio de San Marcos capítulo 12, pues aquí Jesucristo está haciendo un ejercicio de maestro, como rabino que era y la gente lo reconocía. Uno de aquellos, un escriba, se le acerca para hacerle la petición. Los escribas eran los abogados de esa época, porque el Antiguo Testamento, especialmente los cinco primeros libros, eran la ley de Dios y la ley civil. Y los abogados de esa ley, tanto de Dios como la civil, eran los escribas. Ellos sabían leer, por eso se les llamaba así, sabían leer, escribir y comentar la palabra. Los fariseos se le pegaban mucho, los fariseos no sabían leer, pero eran los que se exigían a cumplir todo lo que los escribas le dijeran. Entonces, los escribas tenían siempre como un problema, como en todas las leyes hay que interpretarlas. A ver cuál es la mejor de las leyes, qué quiere decir la ley, etcétera, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos leyes y cada grupo, cada institución la interpreta y por eso se vuelven unos zaperocos, unas cosas donde se vencieron los términos porque este la interpretó así, el otro la interpretó así y empieza y volver a repetir un proceso por vencimientos y no sé qué, porque la interpretaron así, etcétera, etcétera. Y eso ha existido siempre. ¿Quién interpreta la ley? Pues aquí ante esa maraña de leyes que tenían, que son como más de 700 mandamientos, un escriba le pregunta a Jesús, Señor, y ese era un ejercicio de aprendizaje, ¿cuál es el principal de todos esos mandamientos o todas esas leyes? Y Jesús responde como un rabino, era el método de la época. De una vez daba su respuesta, que ya lo sabemos, el primer mandamiento, pero es bien extenso. El primer mandamiento es, escucha Israel. Ojo con eso. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha. Nosotros de una vez nos vamos con que amarás al Señor tu Dios. Ese es el segundo o el tercero. El primero es, escucha Israel. Al Señor nuestro Dios, al único Señor lo amarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Jesús como un maestro está dando su lección, de una vez da la respuesta precisa. Y luego el que es discípulo de ese rabino repite exactamente lo que dice. Y esa es una forma de hacerse discípulo. En aquellas épocas el discipulado, tanto en los griegos como en los judíos, funcionaba de la misma manera. No era el maestro el que escogía a los discípulos, sino los discípulos los que escogían a su maestro. Por eso aquí llega uno donde Jesús a hacerle esa pregunta y repite, y con eso le está diciendo, yo quiero seguirte para vivir eso. Si el primer mandamiento, o sea, lo que acabas de decir, eso es lo principal que debemos tener, yo lo voy a acoger, es lo que está diciendo. Y por eso la respuesta de Jesús es muy diciente inmediatamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Tú si aceptas ser mi discípulo, porque le repitió exactamente lo mismo,
no está lejos del reino de Dios. Y eso tiene varias interpretaciones. La primera y la más sencilla, no está lejos de Dios, está a 1 metro, lo tenía ahí. Segundo, si sigue el camino que este maestro le ha dicho, va a obtener como premio al final eso que está buscando, vivir ese primer o gran mandamiento, eso que está buscando, esa respuesta en medio de tanta maraña de cosas. Lo más importante es esto, con toda el alma, con toda la vida, con todo el corazón. Entonces, queridos hermanos, hoy San Marcos nos está diciendo cómo se hace uno discípulo de Jesús. Es sencillo. Si Jesús dice, si te pegan aquí, ponga la otra, usted inmediatamente, exactamente dice lo mismo. Sí, Señor, que el que pone una mejilla, que ponga la otra. Inmediatamente usted empieza a ser discípulo de Jesús. Pero el discípulo no puede quedarse eternamente como un discípulo o alumno. Ya después tiene que eso volverlo vida. Esa fue la experiencia que tuvieron los discípulos, que ya cuando vieron toda esa experiencia con su maestro, con Jesús, su muerte, su resurrección y todas esas palabras maravillosas y milagros que hizo, al final se convierten en apóstoles. El ideal es ese, convertirse en apóstol de Jesús. Cuando ya uno se convierte en apóstol, ya no solamente está cerca del reino de Dios, es que ya lo está viviendo. Por eso, queridos hermanos, no debemos conformarnos simplemente como dice el primer mandamiento, escucha. No solamente es lo primero y principal, lo más importante, pero esa escucha tiene que hacerse vida. No todo el que me dice Señor, Señor, recordemos eso que está ya en el Sermón de la Montaña de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Allá al final, al capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque decir Señor, Señor es que repitió la lección, pero no hizo eso vida, no la practicó. Entonces se vuelve un necio, dice por allá, porque repite la lección y la repite bien, la dice como es, y con eso le está diciendo a Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, pero no llega hasta el final del proceso, no hace vida eso, no hace la palabra algo que sea práctico en la vida real. Y el mismo Jesús allá en ese sermón de la montaña decía, es como el hombre que construye su casa sobre arena. El que construye su casa sobre roca, cuando vienen las tempestades y todo lo malo, porque siempre va a venir algo así, se sostiene, porque está bien cimentado. Pero el que dice Señor, Señor, y no pone por obra eso que está diciendo, construye sobre arena, y cuando vengan las desgracias, la ruina es total. Cuidado, queridos hermanos, porque parte del discipulado no es solamente que nos quedemos ahí escuchando, que es muy importante. Obediencia es una palabra que significa favorecer la escucha. Ese es el significado de una palabra latina, ob audire, ahí sale obediencia. Favorecer la escucha, escuchar. Pero eso que se escucha tiene que hacerse vida. Hay que ser muy obediente a Dios, escucharlo, pero para que eso que escuchó se vuelva obra. Y al final podamos decir, o podamos más bien escuchar, no solamente que no estás lejos del reino de Dios. Nosotros por venir a la Eucaristía, no estamos lejos del reino de Dios. ¿A cuántos metros estamos de Jesús ahora? Aquí lo vamos a tener presente, sacramentalmente obviamente, pero presente. Entonces, no estamos lejos, pero sí estamos entendiendo lo que significa Jesús Eucaristía, sí estamos entendiendo todo aquello que representa su vida, su presencia entre nosotros, caminando con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿O estamos con la mentalidad tradicional, como dicen por ahí? Ojo, hay que cambiar mentalidad, no quedarnos solamente con el puchito de cosas que hemos escuchado. Hay que llegar hasta el final, y hasta el final
como decía en uno de los cantos del siervo de Isaías, no basta que seas mi siervo, tienes que convertirte en luz de todas las naciones. No basta con estar aquí, hay que convertirse en santo y modelo para toda la humanidad. Esa es la idea, queridos hermanos. Por eso, no nos afiancemos, como decía Oseas en la primera lectura, con tener ciertas confianzas, con tener ciertos deseos o tener ciertos aliados poderosos. Eso no basta. El mejor aliado es Dios. Hay que ir hasta el final. Y con la enseñanza de Jesús, no nos quedemos a la mitad del camino. No es tan lejos del reino de los cielos, pero tampoco dijo que llegó. No estamos lejos. Nos toca llegar, o como decía San Pablo, yo soy maestro y les enseño, pero si yo no corro como corren ustedes cuando yo les enseño, yo tengo que correr con ustedes para que todos alcancemos la meta, porque yo puedo ser un buen maestro y les enseño y ustedes hacen caso y ganan el premio, pero si yo no corro la carrera que me toca, todos tenemos entonces que ponernos a correr siguiendo el ejemplo de San Pablo. Todos tenemos que acoger la palabra de Jesús para no quedarnos a la mitad del camino. Tenemos que descubrir y hacer vida el reino de Dios. O como decía San Pablo, y con esto terminamos, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Cuando digamos eso, ya estamos bien cerquita del reino de los cielos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira benignamente, Señor, los dones que te consagramos, para que sean gratos a tus ojos y sirvan siempre para nuestra salvación, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Luis Armando Rodríguez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que la acción de tu Espíritu en nosotros penetre íntimamente en nuestro ser, para que lleguemos un día a la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestro hermano Luis Armando Rodríguez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.